Mi nombre es Mateo. Tengo 46 años y hace apenas unos meses comprendí que el silencio puede ser una de las herramientas más poderosas que una persona tiene cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Imaginen por un instante estar sentado en el balcón privado de un crucero, con el océano extendiéndose hasta el horizonte y la brisa salada golpeando suavemente el rostro, mientras al otro lado de una pared delgada está la mujer con la que compartiste 15 años de tu vida, acompañada por otro hombre, disfrutando de unas vacaciones que tú mismo terminaste pagando sin saberlo. Yo no levanté la voz, no golpeé ninguna puerta, no hice una escena, me serví una copa, respiré hondo y confirmé algo que ya sabía. Lucía estaba convencida de que yo me encontraba a casi 3.000 kilómetros, ocupado en un viaje de trabajo. Lo que no imaginaba era que estaba en la cabina contigua, escuchando cómo hablaba con Diego de un futuro en el que yo aparecía únicamente como el hombre que debía financiar su nueva vida. Lucía no solo me había ocultado una relación, había organizado un viaje de lujo utilizando nuestra cuenta de ahorros conjunta y estaba segura de que jamás descubriría el rastro que había dejado. Ese fue su error. Yo trabajo como contador forense. Mi profesión consiste precisamente en detectar lo que otros intentan esconder entre cifras, movimientos bancarios y documentos aparentemente normales. Cuando vi lo que estaba ocurriendo, no reaccioné como esposo. Reaccioné como profesional. Reservé la cabina de al lado porque quería entender hasta dónde llegaba la situación y reunir pruebas antes de tomar una decisión definitiva. Si te gustan las historias donde las decisiones tienen consecuencias y donde la verdad termina saliendo a la luz cuando nadie lo espera, puedes dejar tu like y suscribirte. En este canal compartimos relatos intensos, giros inesperados y lecciones que difícilmente se olvidan. Durante casi 2 décadas, mi vida había sido un ejercicio de precisión. Yo era el hombre de los horarios, las cuentas ordenadas y los planes hechos con meses de anticipación. En mi trabajo, analizaba empresas enteras, buscando pequeñas irregularidades que para otros pasaban desapercibidas. Podía pasar horas revisando una hoja de cálculo hasta encontrar una cifra colocada en el lugar equivocado. Esa misma forma de pensar la llevé, quizá sin darme cuenta, a mi matrimonio con Lucía. Ella era todo lo contrario a mí. 10 años menor, espontánea, elegante y sociable. Trabajaba en el sector inmobiliario y tenía una facilidad increíble para entrar en una habitación y conseguir que todo el mundo la mirara. Yo admiraba esa energía. Siempre pensé que formábamos un buen equipo. Ella aportaba movimiento a mi vida y yo le daba estabilidad a la suya. Vivíamos en una casa que muchos habrían considerado ideal. Jardín impecable, cuentas al día, una cocina que habíamos remodelado juntos y una rutina que para mí significaba tranquilidad. No éramos una pareja de discusiones constantes. De hecho, casi nunca peleábamos. El silencio entre nosotros solía ser cómodo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café, le dejaba una nota en la encimera y salía rumbo al trabajo. Volvía alrededor de las 6 de la tarde. Cenábamos, hablábamos de nuestras jornadas, y ella me contaba sobre las propiedades que había enseñado, los clientes difíciles o las negociaciones que esperaba cerrar. Yo escuchaba, aunque a veces mi cabeza seguía atrapada en balances y auditorías. Nunca fui el hombre de las grandes sorpresas románticas, pero me esforzaba para que no nos faltara nada. Las facturas se pagaban sin retrasos, los ahorros crecían, y una vez al año hacíamos un viaje que ninguno de los dos tenía que mirar con preocupación en la tarjeta de crédito. Durante mucho tiempo pensé que eso bastaba. Yo creía que dar seguridad era mi manera de decir te quiero. Sin embargo, poco a poco empezaron a aparecer señales que en aquel momento no quise interpretar. Lucía cambió su rutina de ejercicios. Lo que antes era una hora en el gimnasio comenzó a convertirse en tardes enteras fuera de casa. Compró ropa distinta a la que solía usar, más llamativa y mucho más cara. Cuando le preguntaba por el cambio, sonreía frente al espejo y decía que simplemente quería sentirse diferente, verse más joven, aprovechar la vida. Yo nunca quise ser un marido controlador. Le decía que se lo merecía y seguía con mis asuntos. Hoy recuerdo algunas de esas conversaciones y me sorprende lo fácil que resulta explicar. Una señal cuando uno todavía quiere creer que todo está bien. La casa también empezó a sentirse diferente. Lucía estaba allí, pero su atención parecía vivir en otro lugar. Las conversaciones se hicieron más cortas, las respuestas más automáticas. El cariño cotidiano que antes surgía sin pensarlo empezó a parecer programado. Yo atribuía esa distancia al estrés, al trabajo o a una etapa complicada,
Pensaba que quizá estaba cansada de su rutina profesional, que necesitaba nuevos proyectos o simplemente tiempo. Por las noches podía pasar horas en su estudio, con el teléfono en la mano, mientras yo permanecía en el sofá revisando informes o viendo cualquier cosa en televisión. Nunca imaginé que, mientras yo intentaba sostener nuestra vida, ella ya estaba construyendo mentalmente otra. Seguí trabajando 12 horas al día, orgulloso de la estabilidad que habíamos conseguido. Me convencía de que esa etapa pasaría, pero hay algo que mi profesión me enseñó desde muy joven. Cuando los números dejan de cuadrar, no sirve de nada mirar hacia otro lado. Y en mi vida personal empezaban a aparecer demasiadas cifras extrañas. Horas que no encajaban, gastos sin una explicación clara, compras poco habituales y una frialdad que parecía crecer semana tras semana. El punto de quiebre llegó mientras revisaba nuestras cuentas conjuntas para preparar la declaración de impuestos. Entre movimientos normales encontré un cargo cercano a los $6,000 correspondiente a una línea de cruceros de lujo. La fecha coincidía exactamente con una supuesta conferencia de ventas a la que Lucía debía asistir en otra ciudad. Mi primera reacción fue buscar una explicación inocente. Pensé que quizá preparaba una sorpresa para mi cumpleaños. Luego pensé en un posible error del banco. Pero la experiencia profesional pesa mucho cuando aparece una anomalía así. Revisé el correo electrónico familiar que utilizábamos para facturas y reservas compartidas. Allí estaba la confirmación. No era una cabina sencilla, sino una suite, y había 2 pasajeros. El segundo nombre no era el mío. Era Diego, un contratista al que Lucía había mencionado varias veces durante el último año. Me quedé sentado frente a la pantalla durante varios minutos. No recuerdo haber sentido rabia al principio. Lo que sentí fue frío, una sensación extraña, como si de repente toda mi vida hubiera quedado detrás de un cristal. 15 años de matrimonio resumidos en una reserva, una fecha y un nombre. Lo que más me golpeó no fue solo descubrir que iba a viajar con otro hombre, era saber que estaba utilizando el dinero que ambos habíamos ahorrado, buena parte de él, fruto de años de jornadas interminables, para financiar unas vacaciones que yo debía creer que eran una conferencia profesional. En ese instante, el Mateo esposo se quedó en silencio y el Mateo contador tomó el control. No confronté a Lucía. Mi trabajo me había enseñado que una acusación sin pruebas suficientes solo sirve para que la otra persona tenga tiempo de borrar sus huellas. Durante las 2 semanas siguientes observé sin cambiar mi comportamiento. Cenaba con ella. Le preguntaba cómo había ido su día. Sonreía cuando correspondía. Y mientras tanto, revisaba los movimientos financieros que legalmente podía consultar por tratarse de nuestras cuentas compartidas. Descubrí pequeños retiros y gastos repetidos de $200 o $300, que durante meses habían pasado desapercibidos. Estaban presentados como ropa, tratamientos de belleza o gastos cotidianos. Separados parecían insignificantes. Juntos contaban una historia muy distinta. También empecé a entender quién era Diego. Más joven que yo, trabajaba como contratista independiente y parecía vivir siempre al límite de sus posibilidades. Tenía deudas y una relación demasiado flexible con el dinero. Para Lucía, en cambio, representaba emoción. Era todo aquello que ella sentía que mi vida organizada ya no le ofrecía. Lo que más me dolió no fueron las cifras. Fue encontrar en su computadora familiar un itinerario detallado del crucero. Habían planeado restaurantes, excursiones y actividades. En varias notas, Lucía hablaba de aquel viaje como el inicio de una vida nueva, lejos de una rutina que describía como predecible y aburrida. Esa rutina era nuestra casa, era nuestra historia, era, en buena medida, yo. Una noche escuché su voz desde el balcón mientras hablaba por teléfono creyendo que yo dormía. Sonaba distinta, ligera, casi adolescente. Dijo que faltaba muy poco para el viaje y que yo no sospechaba nada. Después se rió y añadió que yo era tan predecible que casi le daba pena. Esa frase fue más dolorosa que cualquier movimiento bancario. Yo siempre había considerado la previsibilidad una forma de responsabilidad. Ella la veía como una debilidad. Me quedé inmóvil, mirando el techo, mientras Lucía regresaba a la habitación y se acostaba a mi lado sin tocarme. Comprendí que el verdadero problema ya no era solo la relación con Diego. Era el desprecio con el que habían empezado a hablar de mí. Cuando llegó el día de la supuesta conferencia, ayudé a Lucía a bajar sus maletas al coche. Me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo que intentara no trabajar demasiado mientras ella estuviera fuera.
Yo asentí y le deseé un viaje productivo. No hubo reproches, no hubo preguntas. Ella se marchó convencida de que dejaba atrás al mismo marido de siempre, ocupado, metódico y fácil de anticipar. En cuanto el coche desapareció al final de la calle, regresé a la casa y fui directamente a su estudio. Allí encontré copias de documentos que ella creía eliminados, conversaciones guardadas y borradores donde hablaba de pedirme el divorcio después del crucero. El plan era esperar a que varios pagos pendientes quedaran cubiertos y luego iniciar una nueva etapa con Diego. Aquello cambió por completo mi forma de ver la situación. Ya no se trataba solo de una infidelidad. Yo me había convertido en una pieza financiera dentro de un plan que otros habían elaborado a mis espaldas. Me senté en la silla de su escritorio y decidí que no iba a suplicar ni a iniciar una discusión sin salida. Iba a proteger lo que legalmente me correspondía, documentar lo ocurrido y dejar que las propias decisiones de Lucía hablaran por ella. Esa misma tarde preparé una maleta pequeña, llevé mi computadora, algunos documentos y el equipo que necesitaba para conservar pruebas. Poco después de descubrir la reserva original, yo había reservado la cabina 706. Lucía y Diego estarían en la 704. Entre ambas había únicamente una pared y balcones contiguos. Antes de viajar, me reuní con mi viejo amigo y abogado Álvaro. Nos vimos en su despacho, lejos de cualquier persona que pudiera conocer a Lucía. Coloqué sobre la mesa una carpeta con extractos bancarios, reservas y copias de varios documentos. Álvaro tardó poco en entender la gravedad del asunto. Después de revisar todo, me preguntó qué quería conseguir. Le dije que no buscaba una escena ni una pelea. Quería salir de aquel matrimonio sin permitir que años de esfuerzo desaparecieran por un engaño que ya se había convertido también en un problema financiero. Él preparó la estrategia legal, reunió la documentación necesaria y me recomendó no hacer movimientos impulsivos. El factor sorpresa, según me explicó, podía ser importante. Yo me concentré en ordenar la información. Estudié el itinerario del barco, los horarios y las zonas comunes. Sabía exactamente cuándo embarcarían y qué planes habían reservado. El día de la salida llegué al puerto varias horas antes. Vestía ropa sencilla, una gorra y gafas oscuras. No quería llamar la atención. Al subir al barco sentí algo que todavía hoy me cuesta explicar. No era satisfacción. Era una calma extraña. La sensación de estar entrando en una historia cuyo final ya se acercaba aunque los otros protagonistas todavía no lo supieran. Me instalé en la cabina 706 y esperé. Alrededor de las 4 de la tarde escuché la puerta de la habitación contigua. Después llegaron las risas. Reconocí la voz de Lucía de inmediato y, unos segundos más tarde, la de Diego. Él comentó que por fin estaban solos. Ella respondió que había sido muy fácil convencerme de que aquella conferencia era imprescindible. Volvió a burlarse de lo predecible que yo era. Curiosamente, escuchar esas palabras desde tan cerca no me produjo el dolor que esperaba. Más bien terminó de romper la imagen que yo todavía conservaba de nuestro matrimonio. La mujer que hablaba al otro lado ya no era la persona con la que yo creía haber construido una vida. Durante el viaje fui documentando conversaciones y movimientos relacionados con el dinero que confirmaban lo que ya había descubierto en casa. No necesitaba detalles personales ni imágenes explícitas. Lo importante eran sus propias palabras. Hablaban de utilizar mis ahorros, de reorganizar cuentas después del divorcio y de iniciar un negocio juntos una vez que todo estuviera resuelto. Diego incluso bromeaba con la idea de volver a verme en el futuro y estrecharme la mano fingiendo que nunca había ocurrido nada. Esa parte me impresionó más que cualquier otra. Mientras ellos convertían mi vida en una broma privada, yo enviaba a Álvaro la información relevante para que pudiera proteger mis intereses. A la mañana siguiente, mientras Lucía y Diego desayunaban tranquilamente, Álvaro ya preparaba las notificaciones necesarias para el banco y revisaba varias irregularidades relacionadas con el uso de recursos profesionales de Lucía. La situación no dependía de una sola prueba. Había movimientos bancarios, reservas, comunicaciones y decisiones laborales que juntas formaban un patrón difícil de explicar como simple casualidad. Yo permanecía en mi cabina escuchando el mar y observando cómo el barco se alejaba de la costa. Cada milla que avanzábamos parecía acercarnos al momento en que Lucía tendría que enfrentarse a una realidad que hasta entonces había conseguido mantener oculta. Elegí el tercer día del crucero para hablar con ella.
Esa noche se celebraba la cena de gala del capitán. Según el itinerario que yo había encontrado, Lucía planeaba usar un vestido rojo que había comprado meses atrás. Recordaba perfectamente aquella compra porque me había dicho que era para una gala benéfica a la que yo no podía acompañarla por trabajo. Me vestí con un traje oscuro, me afeité y esperé. Cuando vi salir a Lucía y Diego, ella llevaba exactamente ese vestido. Caminaban del brazo, relajados, convencidos de que estaban a salvo en medio del océano y lejos de cualquiera que pudiera reconocerlos. Yo no fui inmediatamente al comedor. Antes pasé por el centro de negocios del barco, donde había preparado una presentación con parte del material que documentaba sus conversaciones sobre el dinero y sus planes. No incluía escenas íntimas, no era necesario, sus propias palabras bastaban. Después me dirigí al bar situado cerca de la entrada del restaurante. Desde allí los vi sentarse en una mesa central. Lucía levantaba su copa mientras Diego se inclinaba hacia ella para decirle algo al oído. Reían como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Entonces caminé hacia ellos. No intenté esconderme. Crucé el comedor con calma hasta detenerme junto a la mesa. Lucía tardó apenas un segundo en reconocerme. Su sonrisa desapareció de inmediato. Se quedó inmóvil, con la copa a medio camino entre la mesa y los labios. Diego me miró primero con confusión y luego con una expresión mucho menos segura de la que había escuchado a través de la pared. Lucía preguntó qué hacía allí. Su voz apenas salió. Yo respondí que había venido a disfrutar del viaje y, sobre todo, a cerrar un asunto pendiente. En ese momento, las pantallas que se utilizaban para presentaciones y anuncios del evento mostraron el material que yo había preparado con antelación. Aparecieron fragmentos de conversaciones y documentos, donde se escuchaba y se veía claramente a Lucía y Diego hablando del dinero, de mis cuentas y del plan para iniciar una nueva vida después del divorcio. No había nada gráfico, no hacía falta. El silencio en aquella zona del restaurante fue inmediato. Algunas personas dejaron de conversar y miraron primero las pantallas y después a nuestra mesa. Lucía bajó la mirada. Diego ya no parecía tan seguro de sí mismo. Yo saqué un sobre y lo dejé frente a ella. Dentro estaban los documentos del proceso de divorcio y las notificaciones relacionadas con los movimientos financieros que Álvaro había preparado. Le expliqué, sin levantar la voz, que las cuentas compartidas quedaban protegidas mientras se revisaba la situación y que varias operaciones habían sido marcadas para análisis. También le dije que su abogado podría contactar con Álvaro a partir de ese momento y que cualquier discusión sobre dinero tendría que hacerse por la vía correspondiente. Lucía intentó decir que yo no podía hacerle aquello. La frase me resultó extraña. Durante semanas ella había organizado una vida paralela, había utilizado fondos compartidos y había preparado su salida sin contar conmigo, pero en ese instante parecía sorprendida de que yo hubiera tomado medidas para protegerme. No discutí. Solo le dije que ya no había nada que hablar entre nosotros esa noche. Después me di la vuelta y salí del restaurante. Subí a una de las cubiertas superiores. El cielo estaba oscuro y el barco dejaba una larga línea blanca sobre el mar. Mi teléfono vibró pocos minutos después. Era un mensaje de Álvaro confirmando que la documentación principal ya había sido presentada y que el banco había recibido las solicitudes correspondientes. También me informó de que el empleador de Lucía había recibido un reporte sobre ciertas irregularidades que podían afectar a su situación laboral. Guardé el teléfono y me quedé mirando el océano. Esperaba sentir euforia, pero no fue así. Lo que sentí fue alivio. Por primera vez en semanas, el futuro volvía a parecer mío. El regreso fue uno de los viajes más silenciosos que recuerdo. Cuando el barco llegó al puerto, vi a Lucía y Diego a cierta distancia. Ya no caminaban del brazo. Ella evitaba mirar a los demás pasajeros, y él avanzaba unos pasos detrás con parte del equipaje. Toda aquella seguridad que habían mostrado al comenzar el crucero había desaparecido. La realidad que los esperaba en tierra firme era mucho más complicada que una noche incómoda en un restaurante. Al llegar a casa, tomé medidas para separar nuestras pertenencias y proteger el acceso a la vivienda conforme a lo que Álvaro me había indicado. El proceso legal comenzó de inmediato. Lucía intentó cuestionar parte de las pruebas, pero el punto principal no dependía de una sola grabación. Había un rastro financiero claro. Había dinero común utilizado para gastos que ella había ocultado, movimientos difíciles de justificar y problemas en su trabajo relacionados con ausencias y recursos de la empresa. En menos de una semana perdió su puesto. Varias personas que antes la acompañaban en todo empezaron a alejarse cuando entendieron la magnitud del problema.
Diego tampoco se quedó demasiado tiempo. Aquella relación que parecía tan intensa mientras todo era secreto, comenzó a deteriorarse en cuanto desapareció la emoción y llegaron las consecuencias económicas. Por contactos profesionales supe más adelante que había vuelto a trabajar por su cuenta, intentando recuperar una reputación que ahora estaba muy dañada. No investigué más. Para entonces ya había entendido algo importante. Seguir observando la caída de los demás también puede convertirse en otra forma de permanecer atado a ellos. A veces me preguntan si me arrepiento de haber actuado con tanta frialdad. Mi respuesta es que no me arrepiento de haber protegido mi vida y mi futuro. Sí aprendí, sin embargo, que cuando una relación se rompe de esa manera, lo más importante no es conseguir una escena espectacular. Es conservar la cabeza fría, reunir información, buscar asesoría adecuada y no permitir que la rabia decida por ti. Yo no intenté salvar un matrimonio que ya había sido abandonado mucho antes del crucero. Intenté salvar mi dignidad y asegurar que mis años de trabajo no desaparecieran junto con una mentira. Hoy mi casa vuelve a estar en silencio, pero es un silencio completamente distinto. Antes estaba lleno de preguntas que yo todavía no sabía formular. Ahora es un espacio de tranquilidad. Ya no reviso horarios preguntándome dónde está alguien. Ya no intento interpretar una mirada ni buscar explicaciones para un gasto extraño. Trabajo menos horas, cocino más. He recuperado amistades que había dejado de lado durante años y volví a viajar, esta vez sin necesidad de impresionar a nadie. También cambié mi forma de entender la estabilidad. Durante mucho tiempo pensé que cumplir, pagar, organizar y mantener todo bajo control era suficiente para que una relación funcionara. Ahora sé que una pareja necesita conversación, presencia y honestidad de ambos lados. Eso no justifica lo que hizo Lucía, pero sí me permitió mirar mi vida con más claridad. Uno puede ser responsable y aún así olvidar preguntar cómo se siente la persona que tiene al lado. La diferencia es que los problemas se hablan. Las decisiones ocultas, las cuentas paralelas y los planes a espaldas del otro pertenecen a otra categoría. Si algo aprendí de todo aquello, es que una persona no se define únicamente por lo que otros le hacen, sino por la manera en que responde cuando descubre la verdad. Yo podría haber reaccionado impulsivamente y convertir una traición en un desastre todavía mayor. Elegí otra cosa. Elegí observar, documentar, consultar a un profesional y actuar cuando tuve una visión completa de lo que estaba ocurriendo. Quizá esa sea la razón por la que, al recordar el crucero, no pienso primero en Lucía ni en Diego. Pienso en el momento en que comprendí que mi vida no había terminado, solo había cambiado de dirección. La historia con Lucía terminó en los tribunales y también dentro de mí. Las cuentas se separaron, la casa quedó resuelta legalmente y cada uno siguió su camino. Durante meses tuve que aprender a vivir sin la rutina que había organizado durante 15 años. Fue extraño al principio. Había mañanas en las que todavía preparaba 2 tazas de café por costumbre. Había noches en las que me sorprendía mirando hacia la puerta del estudio, esperando verla salir con el teléfono en la mano. Las costumbres tardan más en desaparecer que las personas. Con el tiempo, sin embargo, el vacío empezó a parecer espacio. Espacio para pensar, espacio para descansar. Espacio para decidir quién quería ser después de todo aquello. Y descubrí algo que nunca había considerado mientras estaba casado. Yo también había vivido en piloto automático. No porque no quisiera a Lucía, sino porque estaba convencido de que una vida ordenada era una vida segura. El crucero me enseñó de la forma más dura que nada está garantizado, por mucho que uno revise cada cifra. Ahora sigo siendo contador forense. Sigo creyendo en los documentos, en los hechos y en la paciencia. Pero ya no intento convertir mi vida personal en una hoja de cálculo. Hay cosas que no se pueden controlar. Lo único que uno puede controlar es la forma en que responde cuando la realidad cambia. Y cuando recuerdo aquella noche en el restaurante, no siento orgullo por la incomodidad que Lucía pasó frente a otras personas. Lo que recuerdo es el instante en que dejé de pedir explicaciones en mi cabeza y empecé a aceptar los hechos. La verdad no siempre llega con un gran ruido. A veces aparece como un cargo bancario que no reconoces, como una reserva que no estaba destinada a ti, como una frase pronunciada en voz baja detrás de una puerta. Lo importante es lo que haces después de verla. Yo decidí no ignorarla. Si esta historia te mantuvo escuchando hasta el final, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú al descubrir una situación así.
Y si todavía no estás suscrito, puedes activar la campanita para no perderte las próximas historias. Aquí seguimos compartiendo relatos, donde una sola decisión cambia por completo el rumbo de una vida.